La reveladora y transformadora historia de Enoc, el profeta que experimentó un milagro divino, en el tercer año de Joacim, en la tierra de los hombres corruptos, el eco de la desobediencia a Yahweh resonaba por todos los rincones. Era un tiempo de decadencia moral y espiritual, donde la maldad había alcanzado su cúspide. Enoc, séptimo en la línea de Adán, se levantaba como un hombre justo, un ser humano marcado por la fe en un mundo sediento de esperanza. Con la herencia de sus ancestros en su corazón, su espíritu ardía por compartir el mensaje divino de arrepentimiento. Enoc creció entre un mar de inmoralidad y engaño, pero algo sagrado lo guiaba. Atravesando su juventud y madurez, sentía la voz de Dios llamándolo. En esos momentos de soledad, a menudo se apartaba hacia lugares desiertos para hablar con su Creador. La relación que cultivaba con él era especial. Dios le revelaba secretos, visiones y el plan divino que abarcaba desde su época hasta el advenimiento del Mesías. Estas revelaciones eran el aliento que su alma necesitaba, cada palabra era un faro en medio de la tempestad del pecado que lo rodeaba. Sin embargo, el camino de la obediencia no estaba exento de desafíos. Las burlas y el desprecio de sus contemporáneos intentaban apagar su luz, pero Enoc persistía en su llamado. Los ríos de incredulidad se arremolinaban a su alrededor, y su corazón se enfrentaba a un dilema: ceder a la marea del escepticismo o mantener la fe que lo sostenía. Fue en esos momentos de intenso conflicto que se aferra más profundamente a Dios y clama por fortaleza. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado innumerables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿qué historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo después. A medida que Enoc continuaba su caminar con Dios, llegó el día en que su vida alcanzó un clímax divino. Sin previo aviso, en un acto de fe y obediencia, fue trasladado al cielo, no con la muerte física, sino como una manifestación gloriosa de la fidelidad de Dios. El hombre justo había caminado con su Creador tan íntimamente que ahora, como un faro en el firmamento, su legado resplandecía para las generaciones venideras. La noticia de su ascensión reverberó en la tierra, sembrando semillas de esperanza en corazones desesperados. Era un recordatorio tangible de que la fidelidad a Dios podría llevar a una vida transformada y a una recompensa divina. La sombra de la corrupción no podía ocultar el brillo del testimonio de Enoc, quien, en medio de la oscuridad, eligió ser luz. Así, la historia de Enoc nos deja con la pregunta eterna: ¿caminaremos nosotros también con Dios, desafiando al escepticismo y brillando en un mundo que anhela la esperanza? En los días siguientes a la gloriosa ascensión de Enoc, su ausencia causó un profundo impacto en los corazones de aquellos que habían escuchado sus profecías. El mensaje de arrepentimiento y redención que él había proclamado resonaba como un eco en sus memorias. La vida en la tierra continuaba, sumida en la inmoralidad, pero un remanente, grupos de creyentes perdidos entre la maldad, se unieron, anhelando seguir el camino que Enoc había iluminado con su fe. Entre ellos estaba Matusalén, hijo de Enoc, quien, aunque plagado por el dolor de perder a su padre, se vio impulsado por el deseo de continuar su legado. Caminó con la misma fe que su padre había mostrado, buscando las revelaciones divinas que su familia había atesorado. El cielo, como nunca antes, parecía más cerca, y cada susurro del viento a través de los árboles era un recordatorio de la voz que había guiado a Enoc. Matusalén, con su corazón agitado, subió a la montaña que su padre había frecuentado. Allí, en la soledad y la quietud, clamó a Dios, pidiendo dirección y sabiduría. «Oh Señor, ¿qué haré en esta generación desolada? Tu siervo ha partido hacia ti, y la tierra se ensombrece en pecado. Susurra a mi corazón lo que debo hacer». Y he aquí, en esa montaña santa, una claridad descendió sobre él. Una visión se presentó ante sus ojos, un diluvio que cubriría la tierra, una advertencia del juicio que se cernía sobre la humanidad. El miedo y la urgencia invadieron su ser. Había un mensaje que comunicar, un warning que debía ser proclamado, como su padre había hecho. Con la determinación de un verdadero profeta, Matusalén comenzó a advertir a la gente. «Arrepentíos. El juicio de Dios viene. Debemos volvernos a él antes que sea tarde». Sin embargo, sus palabras chocaban contra un muro de incredulidad y burlas.
La corrupción que habían abrazado era más dulce para ellos que la salvación que ofrecía Dios. Una noche, mientras oraba, Matusalén anhelaba fervientemente a su padre, y de repente, un fuego llenó el lugar. Matusalén oyó la voz del Señor decir: el tiempo se acerca. Prepara a los justos. El diluvio es mi decisión, pero también es mi misericordia. De mi plan, nacerá un nuevo pacto con la humanidad. Impactado por esta revelación, Matusalén comprendió que su tarea era más grande de lo que había imaginado. No solo debía ser un portador del mensaje de advertencia, sino también preparar el camino para un nuevo futuro, debía instruir a los que se apartarían del camino del mal. En su corazón sintió el peso de la historia divina que se entrelazaba con su propio destino. La noticia de sus visiones proliferó entre los que eran receptivos, y mientras Matusalén se esforzaba por cumplir con su misión, la corrupción continuaba extendiendo sus garras. Sin embargo, un grupo selecto comenzó a unirse a él, hombres y mujeres que sentían la urgencia del mensaje de Dios y el sufrimiento que estaba por venir. Mientras la oscuridad se intensificaba, la luz de su ministerio se encendía con más fuerza. En medio del caos, el remanente que se unió a Matusalén encontró consuelo en las palabras del Señor. La pregunta que ardía en sus corazones era: ¿cuál será el destino de nosotros, los fieles, si el juicio es inminente? La respuesta a esa pregunta estaba escondida en el susurro del viento y en las estrellas del cielo. Solo Dios podía revelar su plan. Y así Matusalén se mantuvo firme, dispuesto a seguir los pasos de su padre, ansioso por conocer la revelación plena que Dios había prometido. En su corazón resplandecía la fe, pues sabía que el Dios eterno siempre sostiene a sus escogidos. En las densas sombras de esos días, la pregunta divagaba entre sus pensamientos: ¿cómo se cumplirá el propósito del Señor en medio de este juicio? La respuesta haría eco a través de generaciones, pues el tiempo de Dios nunca se detiene ni se desvanece. La historia se escribía, y por encima de todo, el plan soberano de Dios se deslizaría hacia la historia de la humanidad con una fuerza irresistible. Mientras pasaban los días, Matusalén continuaba su labor, con su corazón lleno de la pesada carga que había recibido. Las noches eran oscuras y a menudo, el eco de la burla de los impíos resonaba en sus oídos, pero él no se desalientó. Las visiones que lo llenaban de temor y esperanza lo impulsaban a hablar con mayor fervor. Cada amanecer se levantaba con nueva determinación, ansioso por transmitir el mensaje divino que había recibido. Un día, mientras recorría la llanura, Matusalén encontró a su hermano Lamec, cuyo rostro mostraba un rayo de preocupación. «Hermano», le dijo Lamec, «¿por qué hablas de juicio y destrucción cuando el hombre ha sido creado para la paz y la alegría? Día tras día, vierte sombras sobre nuestros corazones». Matusalén buscó en su interior la forma de responder. «¿Y qué paz hay, Lamec, cuando la iniquidad se multipla y el nombre del Señor es menospreciado? No es el destino del juicio lo que deseo anunciar, sino el camino hacia la redención. Dios tiene un plan, no lo ignores, ven y ve lo que he visto». En medio de su conversación, un brillo extraño comenzó a iluminar el horizonte, un destello de luz que hizo que ambos hombres detuvieran sus palabras y miraran hacia el cielo. «¿Qué es eso?», preguntó Lamec, asombrado. La luz se intensificaba, como una promesa tangible de algo divino que estaba por manifestarse. «Es Dios quien habla», dijo Matusalén con autoridad. «Su gloria precede su juicio, y en su luz hay esperanza. Sigue el camino que se te ha mostrado, no temas lo que viene, sino confía en su promesa». Movido por la urgencia del momento, Matusalén condujo a su hermano y a los pocos que le prestaban atención hacia el monte donde había tenido sus visiones. Allí se arrodilló en oración y clamó a Dios por revelación. La tierra parecía contener el aliento como si todo estuviera expectante por el mensaje que iba a ser entregado. En comunión con su Creador, Matusalén vio una nueva visión, aún más poderosa. En medio de un vasto cielo, el agua caía como torrentes, y de ella emergía una gran arca, simbolizando refugio y salvación. Un aire de esplendor la rodeaba, y una voz resonó: «Construye, Matusalén, prepara el refugio del justo. Aquellos que escuchen tu llamado serán preservados». Matusalén se levantó con una ferviente convicción. «El arca será nuestra señal. Quien se arrepienta y entre en ella encontrará salvación. La misericordia se extenderá sobre aquellos que clamen a él». Volvió con fervor a la asamblea de los creyentes e instó a cada uno a preparar sus corazones y a unirse a la obra de Dios. Nuestros hijos verán el cumplimiento de la promesa. Se generará un nuevo pacto. La obra de la construcción de la arca dio un giro a la fe de aquellos que le rodeaban.
A pesar del desprecio de muchos, aquellos que creían se alzaban con manos laboriosas. Sin embargo, los despreciadores continuaron acudiendo a burlarse del trabajo, sumidos en el escepticismo. Locos son estos hombres, decían. ¿Por qué construir una embarcación cuando la tierra es nuestra? Matusalén, frente a la oposición, encontró el aliento en las palabras de Dios y cada día se levantaba, fortaleciendo a su grupo, llevando esperanza. Escribe tu legado por cada golpe en la madera, en el corazón del hombre un llamado de arrepentimiento para finalmente acercarse a la salvación, les decía, mientras las nubes comenzaban a oscurecerse en el horizonte y un viento inusual corría entre los árboles. Matusalén sintió que un gran giro estaba por ocurrir. En ese instante contempló la opacidad oscurecer la tierra y con una fe renovada se dio cuenta que la promesa estaba por cumplirse. La luz y la sombra danzaban a su alrededor, como la confirmación del plan soberano de Dios. ¿Qué sucedería cuando el tiempo esté cumplido? ¿Cómo se manifestaría el juicio y la salvación para aquellos que habían sido llamados? Las preguntas ardían en su ánimo, más que nunca. Contemplando hacia el cielo encapotado, Matusalén susurró confiado: Señor, que se haga tu voluntad. Este día marcaba el principio de la certeza por un nuevo pacto, un camino hacia la redención que se entrelazaba con la historia de toda la humanidad. La verdad era innegable, las aguas del juicio se acercaban, pero en su inminente paso, brotaría la esperanza de un nuevo comienzo. Mientras las nubes se agolpaban en el horizonte, un silencio profundo se cernía sobre la tierra, como un ominoso adelanto de lo que estaba por acontecer. Matusalén sintió que el viento cobraba vida a su alrededor, trayendo consigo un susurro que resonaba en su corazón. Sintiéndose impulsado, buscó a su hijo Lamec y a los demás fieles para compartir la revelación que aún ardía en su ser. Reuníos, amigos míos, proclamó Matusalén con voz potente. El tiempo se ha acercado. La mano del Señor se ha extendido con misericordia para aquellos que buscan refugio. Escuchad. Enoc, mi padre, ha estado en comunión con Dios y ha recibido palabras de aliento y advertencia. Su testimonio será nuestro estandarte en estos días tenebrosos. Los corazones de los presentes se agitaron, ya que conocían el favor con que Dios había mirado a Enoc. Matusalén condujo a su grupo hacia el hogar de su padre, donde las luces de la alabanza y la adoración brotaban como manantiales. Según se acercaban, cada uno sentía el mismo anhelo, la esperanza de escuchar al profeta que había caminado con Dios. Génesis 5 y 24. Cuando llegaron, Enoc estaba en profunda oración, y su presencia parecía irradiar una luz sobrenatural. Mis amados, comenzó alzando sus ojos hacia ellos, he visto el día del juicio, y también el esplendor de la gloria de Dios. El Señor me ha revelado que un diluvio se avecina sobre esta tierra, pero aun en medio de su ira, extenderá su mano para salvar a aquellos que clamen a Él. Los rostros de los que escuchaban reflejaban temor y expectativa. Padre, dijo Matusalén, ¿qué debemos hacer para escapar de esta perdición? Enoc, con voz solemne, respondió, deberéis construir el arca. Este será el refugio de salvación. Pero no solo deberéis levantar la estructura con las manos, sino también edificarla en vuestros corazones. La fe será la clave para entrar en la promesa de Dios. Debemos llamar a los corazones a la conversión antes que sea demasiado tarde. Los fieles asintieron, llenos de renovada resolución, mientras Enoc continuaba hablando. Preparaos porque el juicio no solo se acerca como tormenta, sino que será un periodo de restauración. Aquellos que se arrepientan y entren en el arca encontrarán un nuevo comienzo, pero la advertencia está en su corazón. La voz de Enoc retumbaba, haciéndose eco en el alma de Matusalén y los demás. Ellos comprendieron que no solo se trataba de edificar una estructura, sino de edificar la fe y mantener la vigilante esperanza en medio de la adversidad. Con cada palabra proclamada, el fervor de Matusalén creció, miles de corazones se despertarían a la verdad. Al irse de la casa de Enoc, las sombras ocupaban cada esquina de la tierra, una representación tangible de la lucha entre luz y oscuridad. Los impíos seguían riendo a través de la bruma de sus pecados, pero Matusalén se aferraba a la certeza de que el plan soberano de Dios no podía ser detenido por burlas o desprecios. En ese preciso instante, en el vasto cielo, un trueno resonó y una luz brillante descendió, iluminando a Matusalén y a los suyos. He aquí, dijo el profeta, las aguas de juicio se están preparando, pero en medio de la tempestad, el arca se alzará, reflejando la gloria de Dios. Nadie será olvidado en el refugio de la fe. Pero ¿quién responderá al llamado en estos últimos días? Mientras Matusalén miraba hacia el cielo, un nuevo símbolo cobró vida en su interior,
el deseo de ser un faro de esperanza en una generación cada vez más oscura. ¿Serían las generaciones por venir capaces de ver la mano de Dios en lo que está por venir, o continuarían ignorando la invitación de su Redentor? La pregunta latía en su corazón, el tiempo estaba a punto de cumplirse, y el eco de su labor resonaba por toda la tierra. ¿Estarían los hombres listos para entrar en la obra de salvación que Dios había preparado? La noche estaba llena de promesas, pero la verdad se alzaba como un faro en medio de la tormenta. Mientras Matusalén y sus seguidores se dispersaban, cada uno llevando en su pecho el ardor de la revelación de Enoc, la atmósfera se tornaba pesada. La anticipación del juicio inminente se palpaba en el aire, y los sonidos del mundo exterior se veían ahogados por el rugido del clamor espiritual que se levantaba entre el pueblo. Lamec, el hijo de Matusalén, sentía en su interior el impetuoso deseo de actuar. Padre, dijo Lamec con fervor, debemos comenzar la construcción del arca de inmediato. Cada segundo cuenta, y nuestros corazones deben estar alineados con el propósito de Dios. Matusalén asintió, reconociendo la urgencia en la voz de su hijo. Sí, Lamec. Reunamos a los trabajadores y todos aquellos dispuestos a creer en un futuro prometedor a pesar de la tormenta que viene. Vamos a levantar esa estructura no solo con madera, sino sobre la fe y la obediencia al mandato que el Señor nos ha dado. Juntos comenzaron a reunir a los familiares, amigos y a aquellos que aún temían a Dios. Algo en el aire parecía alentar a los hombres a dejar sus labores diarias y unirse a la obra divina. Pronto el sonido del hacha cortando la madera resonó en el valle, marcando el inicio de un nuevo capítulo. Mientras tanto, Enoc, aún iluminado por la luz que había descendido, se retiró a un lugar solitario en la montaña para buscar más claridad de Dios. La voz del Altísimo resonó en su ser una vez más, Enoc, los tiempos son fulgurantes, el grito del humano pecado ha llenado mi oído. Pero también he visto la fe de aquellos que buscan mi rostro. Enoc cayó de rodillas, abrumado. Señor, ¿cómo puede la humanidad ser salvada de la inminente destrucción? ¿Habrá algún camino para ellos? Mi plan es perfecto, respondió el Creador, y he elegido a un hombre justo, Noé, para ser el portador de la salvación. A través de él, el arca será un símbolo de esperanza. Di a tu pueblo que cada puerta del arca será abierta a todos los que se arrepientan, pero deberán buscarme con sinceridad y verdad. El llamado de Dios reverberó en el alma de Enoc. Comprendió que su misión no solo era advertir sobre el juicio, sino también ofrecer el camino hacia la redención. Regresó decidido a compartir todo lo que había oído con Matusalén y los demás. Mientras la construcción avanzaba, Lamec y el grupo experimentaban una mezcla de emoción y duda. Algunos, sintiéndose indeseables o poco dignos, titubeaban en sus esfuerzos. ¿Qué si no somos lo suficientemente buenos para entrar en el refugio del Altísimo?, susurró uno de ellos, con ojos llenos de ansiedad. Lamec, al notar la inquietud, se volvió hacia ellos. La salvación no se trata de lo que somos, sino de lo que Él es. Escuchad, la gracia de Dios abunda sobre todos los que se humillan delante de Él. Clamad a Él, y seréis salvados. Esa noche, mientras las estrellas centelleaban en la vastedad del cielo, un nuevo claro de entendimiento llenó los corazones de los que había escuchado. El entusiasmo creció y los hombres empezaron a trabajar con fervor bajo la mirada atenta de Dios. Sin embargo, al mismo tiempo, el mundo exterior continuaba en su desprecio por la advertencia divina. Los que se burlaban del mensaje de Enoc se reunían en las colinas, celebrando sus propias fiestas desenfrenadas. El eco de sus risas resonaba como un contraste doloroso con el trabajo fervoroso del pueblo justo, y en medio de este caos, Enoc proclamaba: ha llegado la hora, el aviso es claro. Aquellos que no se arrepientan estarán a la merced de lo que vendrá, pero el arca abrirá sus puertas a todos los que deseen entrar. Así, la noche se cerró sobre ellos, cargando los bultos de incertidumbre y esperanza. Mientras el murmullo en la tierra se intensificaba, tanto con risas como con clamor de fe, una nube en el cielo comenzó a formar formas sombrías y venerables. El tiempo se acercaba y con él, la certeza de que el plan soberano de Dios se manifestaría en una forma que el mundo jamás había presenciado. ¿Quién respondería al llamado en medio de semejantes tumultos? La historia de redención estaba a punto de desenrollarse, revelando un destino que cambiaría el curso de la historia para siempre. La aurora se asomaba en el horizonte disolviendo la negrura de la noche, cuando Enoc, lleno de fervor, descifró el profundo susurro del Creador en su espíritu. Las señales son claras, reflexionó. El tiempo se acorta y cada día que pasa se readquiere el eco de la advertencia a la humanidad.
Los pensamientos de Enoc estaban alentados por la promesa de salvación, pero también por el peso del juicio que rondaba como un espectro. Mientras tanto, en el pueblo, hombres y mujeres laboraban en la construcción del arca. El esfuerzo colectivo parecía resonar como un mantra de unidad en la fe. La madera se apilaba y las extremidades de los clavos se alzaban como brazos abiertos al cielo. Lamec, guiado por la visión de Enoc, se movía con determinación entre los trabajadores, infundiéndoles valor. Cada golpe de martillo es una piedra en los fundamentos de nuestra fe. Estamos construyendo no solo un arca, sino un refugio de esperanza. A medida que avanzaba la obra, el ambiente se cargaba de un ánimo vibrante. Lamec, sin embargo, no podía ignorar el eco distante de risas burlonas provenientes de aquellos que despreciaban la advertencia divina. Ellos no saben la verdad, murmuró para sí mismo, recordando las palabras de su padre. Ellos no llegarán a comprender el camino que Dios ha trazado. Los días transcurrieron, y el arca ganaba forma y tamaño, mientras la comunidad de los justos se fortalecía en orden y propósito. Pero en el oscuro rincón del mundo, los burladores se reunían en grandes asambleas, celebrando su independencia del temor que la palabra de Enoc había sembrado. ¿Qué puede suceder? Se reían, ni lluvia ni tormenta nos alcanzarán. Estas son las fábulas de un hombre loco. Días después Enoc volvió a la montaña, buscando el rostro del Altísimo con la urgencia de comunicar un mensaje. Señor, clamó, dame la claridad que mi pueblo necesita. Ellos están trabajando pero que no duden. No desmayen en su esperanza. La voz de Dios resonó como un trueno, Enoc, recuerda que mi pacto es eterno. Aquellos que persistan en su necedad no conocerán mi bondad, pero los que entren en la puerta del arca, a ellos les será revelada la salvación. Di a tu pueblo que nunca es tarde para arrepentirse. Cada plan que tengo es para su vida y no para su condenación. Fortalecido, Enoc descendió de la montaña y clamó al pueblo con un ardor renovado. Pueblo mío, escuchad. La misericordia de Dios es grande y su invitación es amplia. El arca será una puerta abierta, no solo en la construcción física, sino en la salvación del alma. Hay un camino de redención para quienes abracen la fe sobre el miedo. Algunos miraron sus manos callosas y su ropa desaliñada, sintiéndose indignos. Un anciano con lágrimas que emanaban de sus ojos se acercó a Enoc. ¿Y si he sido un hombre de mal camino? ¿Podré yo realmente acudir al refugio del Altísimo? Enoc puso su mano en el hombro del anciano. La salvación no se mide por lo que has hecho, sino por lo que Dios es capaz de hacer. El arrepentimiento es la llave, la fe es el camino. Mientras los corazones empezaron a abrirse, una sombra ominosa cruzó el cielo como un presagio. En lo alto, la atmósfera comenzó a girar en espirales, y el sonido de la tormenta, que aún no se veía, ya retumbaba en los terrenos distantes. El tiempo se acortaba, a medida que el pueblo respondía al llamado divino, se encendió una llama de esperanza entre ellos, pero las burlas se tornaron en furia. ¿Creen que encontrarán salvación en esa madera construida por manos humanas? Retumbaron las voces de los escépticos. Enoc, viendo la confrontación y el inminente desafío, levantó su voz, las puertas están aún abiertas y el tiempo del arrepentimiento es ahora. El plan soberano de Dios jamás se detiene ante la resistencia del hombre. La justicia y la misericordia están a la puerta, y pronto se hará evidente para todos. Y así, en la inminencia de la tormenta, la historia de la redención se desbordaba ante ellos, enraizada en la fe, la esperanza y la súplica divina. ¿Quién realmente se atrevería a cruzar el umbral de la salvación? Una nueva revelación aguardaba, una que desataría la fuerza transformadora del pacto eterno del Creador. En el silencio que precedía a la tormenta, un aire cargado de anticipación envolvía a la comunidad de los justos. Las carcajadas de los burladores resonaban en la distancia, pero Enoc, lleno de fe, permanecía firme. El tiempo se acerca. Dios está obrando. No desmayen, porque la salvación está a la puerta. Sus palabras no solo eran un eco de su confianza, sino un refugio contra la desesperación. Los cielos oscurecieron cada vez más, mientras el sol se escondía tras nubes pesadas, colmadas de presagios. La fragorosa tormenta, aunque aún distante, ya comenzaba a enviar vientos arremolinados que hacían tambalear la construcción del arca. Lamec, observando la inquietante danza de los elementos, sintió en su corazón un impulso del espíritu. Hijos e hijas de Dios. Venid. Iluminemos esta obra con nuestras voces y corazones.
Cantemos la gloria del Altísimo mientras levantamos la última parte de esta creación divina. Fervorosos aquellos que habían creído en la visión de Enoc, formaron un círculo alrededor del arca, dejando de lado sus trabajos momentáneamente. Sus voces se elevaron como un canto sagrado, resonando en armonía con la promesa de la salvación que aguardaba. El sonido de sus alabanzas se desplaza a través del terreno, cual tronido de tambores en el cielo. Mientras tanto, otros, sumidos en su arrogancia, se acercaron a los límites de la construcción. ¿De verdad piensan que este hombre los salvará?, gritaba un líder de los burladores, su rostro contorsionado en una mueca de desprecio. ¿Qué les ofrecerá esta creación ridícula que no pueda ofrecerles el mundo? Enoc, atrayendo la atención de su pueblo, se volvió hacia estos escépticos y, con la voz de autoridad que le había otorgado el Creador, habló: el mundo ha elegido su camino y ha rechazado la verdad. Pero aquellos que se rinden a la insensatez no comprenden que la fe no es locura, sino la sabiduría de los justos. Arrepentíos, ustedes que desconfían. El tiempo de gracia aún no ha terminado. Al escuchar estas palabras, el viento pareció cesar, como si la creación misma se detuviera para escuchar. Los burladores, atónitos, titubearon por un breve instante. En su interior, una chispa de duda comenzó a arder. Pero la burla resurgió pronto. Estamos perdidos en la locura. La lluvia nunca llegará, replicaron. Un murmullo de alivio se extendía entre ellos mientras la euforia del desprecio llenaba sus corazones. Con la tormenta a sus espaldas, Enoc y los justos continuaron su labor. Pero no solo construían el arca, cada tablón estaba impregnado con la fe y el sufrimiento de generaciones pasadas. Así, Enoc se dirigió una vez más a Dios en oración, pidiendo una señal que consolidara la fe de su pueblo. Repentinamente un rayo cortó el cielo, iluminándolo por un breve instante, y Enoc sintió una poderosa presencia en su ser. La voz del Altísimo resonó una vez más: tu fe será la luz para aquellos que aún dudan. Tú, Enoc, serás instrumento de la esperanza para quienes querrán encontrarme en su pecado. El tiempo de mi justicia se acerca, pero así también viene la abundante misericordia. Inspirado por esta visión, Enoc gritó: lo que está por venir no es solo un juicio, sino una nueva oportunidad, una transformación. Cada corazón que se arrepienta podrá hallar el abrigo de la gracia. Así digo, el nuevo pacto que he de establecer manifestará la restauración de mi pueblo. Las palabras parecían fluir de su ser como un río en la tormenta, llenas de poder. Sin embargo, en un rincón de su corazón, una pregunta empezaba a formar. ¿Qué significaba realmente ese nuevo pacto? Mientras la tempestad comenzaba a rugir, la inquietante respuesta a su pregunta flotaba en el aire, aguardando el momento adecuado para ser revelada. Mientras las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, un murmullante silencio se instaló en el ambiente. La historia se adentraba en un nuevo capítulo, su vitalidad reconociendo la inminente intervención divina. El plan soberano de Dios continuaba desplegándose, y el pueblo aguardaba la revelación del propósito eterno que cambiaría el curso de la humanidad. ¿Qué transformación aguardaba en las aguas que pronto llenarían la tierra? La revelación del Creador se aproximaba, y el cielo se encontraba a punto de abrirse. El clamor de los justos resonaba con mayor intensidad, un eco ferviente que abrazaba el viento en medio de la tormenta inminente. Las gotas de lluvia, ligeras al principio, se convirtieron pronto en un torrente, como si el mismo cielo llorara por el pecado de la humanidad. En cuanto las primeras lluvias cayeron, Enoc, con los ojos levantados hacia los cielos, sintió la angustia latente en los corazones de quienes lo rodeaban. Las esperanzas en medio del caos clamaban por claridad y paz. No temáis, exclamó Enoc, su voz atravesando el estruendo que se desataba. Esta lluvia es la señal de la purificación del Señor. A través de estos momentos de tribulación, un nuevo amanecer surgiría para aquellos que buscan su presencia. Los justos, aunque aceite sobre las heridas de la duda, respondieron con fervor, recordando las promesas dadas a sus antepasados. Mientras la lluvia ascendía, los burladores se entrelazaban en su arrogancia, intensificando su desprecio. ¿Acaso la fe en un viejo chiflado nos salvará?, gritaron, pero una sombra de incertidumbre atravesó sus rostros. Cada gota que caía parecía traer consigo la advertencia de algo grande que estaba por venir. Así, Enoc miró a su pueblo, cada rostro iluminado por la fe que comenzaba a crecer, un fuego que ardía en medio del diluvio. Yo he sido llamado a proclamar no solo el juicio, sino la redención. Vuestra fe será recordada por generaciones, como un testimonio de la gracia que Dios ofrece a su pueblo.
La tormenta rugía y la estructura del arca se sacudió nuevamente, pero, lejos de desanimar a los justos, esto solo avivó su determinación. Con cada tablón que se colocaba, el arca se convertía en un símbolo tangible de esperanza. Cada bloque es una oración, cada clavo un susurro de fe, decía Lamec, mientras guiaba a sus hijos en la obra sagrada. Sin embargo, Enoc sentía un creciente peso en su alma. A medida que se aproximaba la culminación del arca, también lo hacía una revelación aterradora, un secreto que aguardaba ser liberado. Con cada relámpago que iluminaba el cielo, visiones y preguntas flotaban en su mente. La voz del Señor, repleta de autoridad, reverberaba en su corazón: mira más allá de la tempestad, Enoc. Lo que viene no es solo agua sobre la tierra, sino agua de vida para aquellos que saben reconocerlo. Viento y tormenta comenzaron a dibujar el caos del entorno, pero una calma peculiar se instaló en el corazón de Enoc. Sabía que aunque retumbaban los gritos de incredulidad a su alrededor, había un llamado ineludible a la paz y la salvación. Mientras oraba con intensidad, con un fervor renovado, Enoc buscó la revelación que le daba forma a su propósito. Muéstrame, oh Dios, cómo se cumplirá tu promesa, imploró. Entonces, como si el cielo respondiera a su oración, una luz resplandeció momentáneamente, cortando la oscuridad y ampliando la visión de lo venidero. Te revelaré el corazón de este nuevo pacto. A través de la tormenta habrá renacimiento, y por cada gota de lluvia, caerá también la gracia que transformará a los hombres y a las naciones. Cuando la voz del Altísimo cesó, el eco de sus palabras retumbó en el espíritu de Enoc con mayor claridad. Un profundo sentido de responsabilidad se apoderó de él. No solo debía salvar a su familia, sino también ser el portador del mensaje divino que traería esperanza a todos los que elegían mirar más allá de la tormenta. Mientras las aguas comenzaban a elevarse, y el arca se convertía en su refugio, la inminente verdad se cernía en el aire: el tiempo de la revelación divina había llegado. El pueblo de Enoc aguardaba el despliegue de la gracia, pero ¿quién se atrevería a soñar que en medio de la destrucción se forjaría una nueva oportunidad para toda la creación? La pregunta flotaba en el cosmos: ¿cómo verán los hombres el pacto de reconstrucción que Dios estaba a punto de instituir? La respuesta estaba a punto de ser revelada en el clamor del juicio y la promesa. El cielo se había teñido de un gris profundo, y la lluvia continuaba cayendo con fuerza desmesurada sobre la tierra, llenando la atmósfera de un lamento sutil y persistente. Las gotas caían fuertes e implacables, y con cada una que chocaba contra el suelo, una vibración resonaba en el corazón de Enoc. Los vientos aullaban y apenas se escuchaban los lamentos de sus enemigos, aquellos que se habían burlado de la obra en el arca. Dios no ha olvidado a su pueblo, susurró Enoc a su familia mientras se apretujaban en el interior del arca, cada uno sintiendo el peso de la espera en su interior. Él está en el centro de esta tormenta, actuando conforme a su justicia y su misericordia. Permaneced firmes y confiad en su promesa. Lamec, su padre, respondió con un asentimiento firme: Hijo, así como el Señor estuvo con nuestros antepasados en tiempos de prueba, así estará con nosotros en este momento. No has estado equivocado al creer en la salvación, y nosotros lo seguiremos. El sonido del agua rugiendo fuera del arca parecía un gran monstruo, devorador de todo lo que conocían. Pero en medio del estruendo, Enoc sentía que el eco de la voz del Señor aún resonaba en su mente: te revelaré el corazón de este nuevo pacto. Mirando a sus seres queridos, sintió una ira santa crecer en su corazón hacia la corrupción que había desgastado a la humanidad. Todos los hombres y mujeres, desprovistos de fe, estaban a punto de enfrentar el juicio del Altísimo. Sin embargo, se sintió llamado a recordar la palabra que prometía un futuro lleno de esperanza, incluso en medio de la devastación. Con el clamor del diluvio a su alrededor, Enoc entró en oración ferviente: Señor, dame la fuerza para guiar a tu pueblo hacia la luz. Que la oscuridad de este juicio no los consuma, sino que despierten a la verdad. En ese instante un rayo rasgó el cielo y iluminó por un momento la obscuridad que los rodeaba. Enoc vio visiones de una tierra nueva, renacida en caminos de justicia. Fue en ese revelador instante que las aguas comenzaron a calmarse, y el panorama cambió. Las imágenes de la devastación fueron reemplazadas por luces de esperanza, hombres y mujeres arrodillándose, clamor por redención, clamor por un Dios que hace nuevas todas las cosas. ¿Acaso esto es lo que vendrá?, musitó Enoc. Un regreso a la voz de Dios. Una restauración del corazón humano. Su espíritu ardía mientras la verdad comenzaba a tomar forma. Más que uno, muchos serían llamados a ese renacer.
En su mente recordó las palabras escritas por sus antepasados, la promesa de un pacto eterno. Afuera, el sonido del agua ya no resonaba como un monstruo, sino como un murmullo de un río que renace. Con cada latido de su corazón, Enoc comprendió que la purificación era el preludio a una nueva creación. Tú estás haciendo nuevas todas las cosas, repitió para sí mismo, aferrándose a la esperanza, pero había más que vendría. En su visión, en medio de la tormenta y el juicio, una figura resplandeciente emergía, con brazos extendidos, buscando abrazar a un mundo perdido. Una paz irrompible comenzaba a brotar de lo que parecía el final. Su corazón se llenó de valentía al escuchar en su interior la voz del Altísimo. Cuando todo parece hundirse, una nueva congregación surgirá, y a través de ellos realizaré el propósito de mi plan redentor. Frente a esa revelación, Enoc se sintió abrumado. Dios estaba orquestando algo más allá de lo que las aguas llevaban. Era un nuevo comienzo, un llamado a los hombres y mujeres a levantar sus ojos a la luz que brillaría en la oscuridad. La tormenta aún se rumiaba afuera, pero Enoc permaneció en su arco de decisión, sus palabras se convirtieron en su anhelo. Quiero ser parte de esto, Señor. Muéstrame cómo ser parte de tu nueva creación. Y así la historia se adentraba en el misterio profundo del corazón de Dios, donde el clamor de los justos abriría caminos a la señal de una esperanza que renace. ¿Quién en verdad se atrevería a imaginar lo que Dios estaba a punto de hacer en medio del juicio? El diluvio había barrido la tierra, así como el juicio divino había descargado su furia sobre aquellos que rechazaron la advertencia. Sin embargo, dentro del arca, Enoc, Matusalén, Lamec y todos los justos experimentaron un profundo sentido de paz. Las aguas rugían afuera, pero el refugio que habían construido no solo era una estructura de madera, era un símbolo de la promesa de un nuevo pacto de Dios con la humanidad. Con cada día que pasaba, el clamor del juicio resonaba como un eco lejano. Enoc, en su cúpula sagrada, observaba cómo la sombra de la redención emergía entre las olas. Una visión brotó en su corazón. La salvación no solo se trataba de un refugio físico, sería un nuevo amanecer en el que todos aquellos que creyeran experimentarían un renacer espiritual. El dolor y la miseria del pecado merecían ser reemplazados por la luz de la liberación. El tiempo dentro del arca era amplificado por momentos de oración, y Enoc sentía que la voz del Señor lo guiaba. Cuando las aguas se calmen, proclama mi nueva promesa a las naciones, escuchó en su interior. La responsabilidad de ser un faro de esperanza se instaló en su ser, y él sabía que aunque el juicio era severo, el amor y la misericordia de Dios serían la constante que perduraría, y así, la tormenta finalmente cesó. El viento se calmó, dejándole lugar a un silencio reverente que llenó el arca. Matusalén, mirando por una pequeña abertura, exclamó con asombro, las aguas han disminuido. Veamos qué ha hecho el Señor. Con esperanzas renovadas, Enoc y su familia abrieron la puerta del arca, y la luz del sol se asomó como un símbolo de renovación. Al salir encontraron un mundo transformado, el agua había rejuvenecido la tierra, pero también había suprimido la decadencia de la maldad que había imperado. Enoc se arrodilló, agradecido. La misericordia y la verdad se han encontrado, la justicia y la paz se han besado. Salmo 85, 10. Agradecidos y todavía aturdidos por la magnitud del cambio, Enoc y su familia empezaron a desandar la tierra, sintiendo el frescor de un nuevo comienzo. Debemos proclamar la gloria de Dios, dijo Lamec a su padre. Hemos sido preservados, y ahora es nuestro deber llevar la mensaje del arrepentimiento y la restauración. Así, conforme los días avanzaban, los hombres y mujeres del arca se reunieron en asamblea. Enoc, con el fuego de la revelación brillando en sus ojos, se dirigió a ellos. Hemos sido salvados por la gracia divina. No olvidemos el legado de lo que hemos visto. A través de este juicio, el Señor nos ha mostrado su misericordia. Ahora debemos comenzar de nuevo, reconstruyendo no solo nuestras vidas, sino creando un pacto de amor y obediencia con nuestro Dios. Un murmullo de concordancia resonó entre los presentes. Un nuevo pacto no solo sería un acuerdo, sino la forma de iluminar cada corazón con la luz del Altísimo. Levantaré un altar al Señor y allí ofreceré sacrificios, dijo Enoc, con cada palabra impregnada de fervor. Es nuestro deber hacer memoria de este día, y de su fidelidad. Construyó un altar y ofreció sacrificios de gratitud, convirtiéndose en un testimonio vivo de la nueva vida que fluía en sus venas. Preguntándose cómo podrían mostrar su devoción al Creador, Enoc comenzó a ver visiones de lo que significaría ser un pueblo santo. Multiplicaos y llenad la tierra. No como antes, sino como un símbolo de esperanza y gracia.
Cada generación portará este mensaje. Mientras Enoc hablaba, una brisa suave comenzaron a soplar, y el suave murmullo del viento parecía ser la respuesta del cielo. Lamec se volvió hacia su padre. ¿Cómo serán nuestros días después de esto, padre? Serán días de prueba, respondió Enoc, pero aquellos que confíen en el Señor serán guiados siempre. Nunca olvidemos lo que el Señor hizo por nosotros. La purificación trae esperanza y nuevas oportunidades. El eco de estas palabras se esparció entre su pueblo, resonando con fuerza en cada corazón que escuchaba. Matusalén alzó su voz: los hombres verán el pacto que Dios ha establecido con nosotros. No solo será nuestra generosidad y labor en el mundo, sino también nuestro deseo de buscarle en devoción. Así, un nuevo comienzo brotó de las aguas del juicio, abrazando la historia de redención que jamás había sido pensada. Las promesas de un futuro con él danzaban en el horizonte de la esperanza. Los justos, fortalecidos con la revelación, marcharon hacia un nuevo destino, siendo testigos de la gloria del Señor en su caminar. Enoc miró a la vasta tierra renovada ante él con los ojos llenos de gratitud y determinación, sabiendo que el verdadero espectáculo del pacto eterno había comenzado, y así, la historia de Enoc se cerró con un poderoso mensaje: en medio de las tormentas de la vida, hay esperanza, y siempre se puede encontrar la gracia de Dios, buscando vivir en perfecta comunión con Él y llevando su luz a las generaciones futuras. Ahora, tú que has escuchado esta historia, no olvides que el eco de esta fidelidad está presente hoy en día. Camina con Dios y sé testimonio de su gracia en un mundo que anhela la redención. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas que transformarán vidas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y asegúrate de que esta gran historia llegue a más personas. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este poderoso final, y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer la esperanza en Jesús. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de algo más grande.